su apellido. Vamos a hablar de un tema también muy interesante que ella nos explica un poco. Doctora, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvana Luray le saluda. Luragui es doctora. Así, Así no es, Luragi. así. Luragui. Sí, así mismo. Correcto. Doctora, tu papá, el que estuvo trabajando mucho tiempo en la fiscalía en la época de Cabrera Verón, el doctor Sí, Luragui. así mismo, el Pili Orlando, así mismo. Ah, porque yo me acuerdo de esa época ya hacía cobertura y trabajaban muy de cerca con Lovera, que era Sí, el otro señor que estaban como asesores, así creo que en la mismo, parte penal estaba tu papá así o del área mismo, penal, ¿verdad? Hmm. así mismo, como su último cargo fue director de delitos económicos de la Fiscalía. Ujú. Yo me acuerdo perfectamente Sí, de ellos en esa época, sobre todo del doctor Cabrera Verón, el papá del fiscal de delitos así, económicos Francisco Cabrera. así mismo es, Bueno, qué así gusto, doctora, mismo. conversar Sí, contigo. Te sin molestamos para problema. que nos puedas un poco, a ver, lo que queríamos consultarte es el caso del ex intendente de Lambaré, Armando Gómez. Sí, bueno, sin ningún problema y hasta donde yo pueda informar, voy a informar acerca de la causa. ¿Sí? Bueno, en mi juzgado nosotros recibimos esa causa a través de una suspensión condicional del procedimiento que fue remitido por el juzgado de garantías de Lambaré a cargo de la jueza Ana Esquivel. Ese expediente fue remitido a mi juzgado para el control de una suspensión condicional y de obligaciones y reglas de conducta que se debían cumplir en la causa. Ujú. Esa causa tuvo su inicio en el año 2016. La investigación estuvo a cargo de la fiscal en aquel entonces, la fiscal Blanca Agüero, quien tuvo la investigación de la causa. Posteriormente se realizó la audiencia preliminar en el 2018 y en esa audiencia preliminar, por acuerdo entre las partes, entre el Ministerio Público, el denunciante y el juzgado, otorgaron la suspensión condicional del procedimiento. Aprueba. Claro. ¿Y en qué consistía esa prueba, doctora? O Sí, esa suspensión? las obligaciones que le habían impuesto a él eran donaciones para reparar el daño social y también algunas obligaciones, digamos, con características de obligaciones a cumplir de manera personal por parte del imputado. La reparación social, no tengo a mano el expediente en este momento, pero recuerdo que era la donación al hospital de Lambaré de un monto de dinero mensual, si mal no recuerdo, era un monto importante, ¿verdad? Que deberían de cumplir por el plazo de un año. Y esas eran las reglas de conducta. Esas reglas fueron controladas por mi juzgado. ¿Y cómo está actualmente? ¿Ya se cumplió todas esas condiciones Sí, impuestas o todavía falta donar, falta reparar ese daño? esas, en el año 2021, esas reglas de conducta ya fueron cumplidas en su totalidad y la consecuencia y el efecto de cumplir con las reglas de conducta en una suspensión es el sobreseimiento definitivo y también la extinción que en este caso se dio en relación a esa persona. Ah, correcto. O sea, ya cumplió Sí, entonces con todas esas exigencias establecidas, el juzgado controló y efectivamente realizó esas donaciones. así mismo. Entonces ya tiene, ¿cuál dijo es la salida, doctora? Se dio la extinción y el Se sobreseimiento dio definitivo. así mismo es. Y esta causa, en realidad, yo no sé si ustedes se están refiriendo, yo le estoy hablando de una causa que fue por un tema de lesión de confianza y que fue en relación, creo que tenía relación con la construcción de un puente. Claro Y eso fue que lo los que vecinos derivó. impulsaron la denuncia. Asimismo, Mm. estaban representados por un abogado, esa persona también, el abogado estuvo presente en la audiencia preliminar, también fue notificada de la suspensión condicional del procedimiento a prueba y posteriormente cuando quedó firme esa suspensión,
ya pasó al juzgado de ejecución y ahí la función de los juzgados de ejecución es controlar que se cumplan las reglas que son impuestas por los juzgados de origen, que en este caso fue un juzgado de garantías, pero también puede ser que las causas lleguen de los juzgados de sentencia también con suspensiones de la condena, que también son controlados de los juzgados de ejecución. Pero en este caso fue a raíz de una suspensión condicional del procedimiento. Correctísimo. Bueno, doctora, y vamos a Sí, aprovechar la conversación para que la gente sí, que nos está escuchando y nos está viendo entienda bien. La doctora Luragui ella es jueza de ejecución de Central. Es así, ¿verdad? sí, De la así circunscripción de mismo. Central. Sí, del primer turno de central. En el departamento central tenemos 3 juzgados de ejecución. Estamos divididos, a mi cargo está el juzgado de Fernando de la Mora. Todas las causas provenientes de los juzgados penales de Fernando de la Mora están a mi cargo y también las causas provenientes de los juzgados de Lambaré. Son 2 ciudades que tengo a mi cargo. Después tenemos el segundo turno que está en San Lorenzo. El juzgado de ejecución de San Lorenzo está a cargo de la doctora Gilby Quiñones. Ella recibe causas provenientes de San Lorenzo, J. Augusto Saldívar y Capiatá. Ujú. Y tenemos el tercer turno de ejecución que está en Luque, que está a cargo de la doctora Rosalía González, que recibe causas de Luque y Limpio. Estamos divididos de esa manera en central. Eso significa que todas las sentencias judiciales y todas las suspensiones condicionales y también suspensiones de la condena a prueba son controlados por esos 3 juzgados en central. ¿Y cuántos tienen? A ver, si nos vamos a ir a una estadística. Gilby, la que anoté, Quiñones, y me falta lo de la doctora Rosalía González, Rosalía González. Rosalía sí, González. ¿Cuántas así causas mismo. manejan entonces ustedes en En ejecución, mi, doctora? sí, en mi causa actual, en mi juzgado actualmente manejamos un promedio de 12.000 causas en trámite. Tenemos, recibimos un promedio de entre 100 y 120 causas mensuales, ¿verdad? Para el control de sentencias, el control de las probation, que son de las suspensiones condicionales, y también de las condenas a prueba, ¿verdad? Nuestro trabajo es muy amplio y en Central se necesitan muchos más juzgados de ejecución para poder cumplir correctamente y de una manera eficiente con el rol que nos otorga el Código de Ejecución, que hoy en día es muy importante. Y, a ver, teniendo en cuenta su experiencia, a usted, ¿cuánto le parece, cuántos juzgados más se necesitarían? ¿Dos, tres, cuatro juzgados más de Bueno, ejecución? le voy a hacer un comparativo. Sí. Según las estadísticas, las últimas estadísticas realizadas por las oficinas de estadísticas penales de la Corte Suprema de Justicia, Central recibe el doble de causas penales que Capital. Pero paralelamente eso, en Capital hay el doble de juzgados que en Central. Eso te dice que en Central estamos trabajando muy sobrepasados, necesitamos más juzgados, necesitamos más recursos humanos. En Central realmente la falta de recursos humanos es un drama en los juzgados, ¿verdad? Los abogados eso saben, y padecen esa situación, y también nosotros los jueces que queremos brindar un buen servicio y muchas veces no podemos porque no contamos con los servicios, los recursos humanos que se necesitan. En Central tenemos más de 2 millones de habitantes que están a cargo de nosotros, ¿verdad? Esos son los justiciables que nosotros manejamos. En Capital es la mitad de habitantes. Eso te dice que obviamente la atención tiene que estar puesta en los juzgados de Central y en la creación de más juzgados para poder cumplir verdaderamente y brindar un buen servicio. Claro. A ver, y su juzgado, o sea, su juzgado, por ejemplo, de cuántos recursos humanos dispone, cuánto personal tiene? Los, sí, a comparación de los otros
2 juzgados de ejecución que tenemos en Central, que es San Lorenzo y Luque, mi juzgado sí cuenta con 2 secretarías. Los otros 2 juzgados no cuentan con una sola secretaría para la atención de miles y miles de causas penales, ¿verdad? Y mi juzgado maneja 12.000, tenemos 2 secretarías, aproximadamente tenemos 6.000 y 7.000 causas más o menos en trámite por secretaría a cargo de un solo actuario, y de funcionarios muy pocos. Tenemos un dactilógrafo por secretaría, necesitamos más dactilógrafos, más gente para atención al público, porque nosotros aún no contamos con el expediente electrónico ni las firmas electrónicas en Central, al menos en los juzgados de ejecución todavía no contamos con con esos recursos que de repente podrían ayudarnos para agilizar un poco los trámites procesales. Correctísimo. Doctora, te quiero preguntar, creo, no sé si se Sí, quedó en el juzgado a tu cargo o no. A ver, la Corte había dictado un fallo confirmando la condena a Eugenio Escobar Catebeque, ex gobernador de Presidente Hayes. sí. Esa causa creo que está en Capital. Creo que fue remitida a Capital, no llegó a quedar porque en aquel entonces mi juzgado fue habilitado en el año 2012 Mm. y esa resolución, la última que se dictó, creo que se dictó ese mismo año y todavía le correspondía a Capital porque no se contaba con juzgados de ejecución. Creo que fue eso, pero en mi juzgado esa causa No, nunca no, había quedado. no, te pregunto, porque hace Sí, poco, la Corte dictó, a ver, la Corte dictó un fallo recientemente, creo sí, que entre sí, 1 o 2 meses, sí, dictó un fallo en donde cuestionó, a ver, la decisión que tomó la jueza, ¿cómo era? Leticia Leticia Fracchi, Fracchi, sí. exactamente. Ella es del juzgado de Fernando de la Mora, pero realmente desconozco en carácter de qué, si ella estaba interinando a algún otro juzgado cuando cubrió esa causa. Realmente desconozco un poco los detalles de esa causa, porque como le digo, nunca pasó por mi juzgado. Ni ahora, porque quiero saber, porque creo que algunas fuentes nos dijeron que iba a ir a parar en el juzgado, entonces tenemos que hacerle un seguimiento. ¿Dónde remitió la Corte en todo caso ese expediente? ¿Es así el procedimiento o cuál es el procedimiento? Si la Corte saca, Sí, remite al juzgado de ejecución. así mismo, que- generalmente, bueno, se suelen tomar 2 decisiones. Realmente voy a hablar sin conocer mucho el tema, ¿verdad? Porque no sé tampoco lo que resolvió la Corte, pero una vez que quede, le puedo explicar a nivel general que una vez que quedan firmes las sentencias en la sala penal, son remitidos a los juzgados de origen y los juzgados de origen son los que remiten a ejecución penal. O puede que la Corte también decida remitir directamente a un juzgado de ejecución, pero como le digo, desconozco en qué sentido se resolvió esa causa. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y que Cuando tenga un gusten. excelente fin de semana, doctora. Muy Bueno, amable. igualmente y cuando gusten a las órdenes. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, muchas El gracias. observador. Un análisis con la verdad. La jueza de ejecución Silvana Luragui, ella es jueza de ejecución de Central. Pues domina los datos y de la jueza de ejecución del Departamento Central, de la circunscripción judicial de Central. Hay 3 juezas de ejecución. La doctora Luragui, con quien estuvimos hablando, la doctora Gilby Quiñones y la tercera es la doctora Rosalía González. Son los 3 juzgados de ejecución de la circunscripción judicial de Central. El juzgado